amigos, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, brindándonos una oportunidad más para compartir con ustedes todos nuestros proyectos. Espero que el de hoy sea del agrado de ustedes, que lo disfruten y sin más preámbulos, manos a la obra. Y los materiales que vamos a necesitar son goma eva en tonos amarillo, azul claro, piel, negro, blanco y fucsia. Pinturas acrílicas en colores fucsia oscuro, azul claro, rojo, naranja, negro, blanco y marrón claro. Necesitaremos también un pincel número 2 redondo y uno triple cero. Silicona caliente, cúter o exacto del tradicional y el punta de lanza, lápiz de punta gruesa y portaminas, nuestras tijeras, una perforadora de un solo agujero y el palito de brocheta. Y por último el dibujo de los personajes que vamos a elaborar. Bueno amigos, entonces ahora empecemos con nuestro proyecto. Bueno amigos, entonces lo primero que debemos hacer es tomar el dibujo de los personajes y los vamos a pasar a un cartón. En este caso yo utilicé un cartón de un calendario viejo reciclado. Si ustedes no tienen de pronto un calendario o un tipo de este cartón, pueden conseguir en las papelerías uno que se llama cartón cartulina. Viene disponible en pliegos. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el dibujo al cartón. Para hacer esto voy a utilizar la hojita con el que ya lo había hecho yo para no dañar para dejárselos de modelo a ustedes. Entonces esto es lo que yo hago. Ubico bien el dibujo y comienzo a trazar encima, pero con fuerza, por todas las líneas del dibujo, como si lo estuviera volviendo a hacer. Lo vamos trazando fuerte para que esa presión nos deje una marca en la parte de atrás. Así, fuerte. Después de hacer todo eso con el dibujo, entonces comenzamos a separar las partes. Entonces vamos a sacar la cara en esta parte, pues no vamos a dibujar el pico, sino que sacamos el contorno de la cabeza con sus ojos, con los orificios de los ojos. Después vamos aparte, enseguida vamos a dibujar el pico. Aparte dibujamos el corbatín. En otro extremo esta parte del gorro, siempre teniendo en cuenta que como va a ir pegado, entonces hay que dejarle una pestaña a esta pieza. Y este gorro, bueno, aquí yo tengo las piezas como quedaron. Entonces aquí no sé si se alcance a ver la marca, pero entonces ustedes lo que hacen es que comienzan a dibujar nuevamente en esa marca que quedó. Aquí lo estoy haciendo a la carrera, pues algo muy rápido. Pero entonces se pueden ir dando cuenta de que podemos sacar la cara como quedó acá. Después de eso, entonces lo que hacemos es recortar. Para esta parte de los ojos, si ven, dejé los orificios. Entonces para esa parte utilicé el exacto punta de lanza. Y con mucho cuidado comencé a hacer cortes profundos lentamente hasta continuar y dar la vuelta. De esa forma saqué estos orificios de los ojos y de la boca. Lo mismo hice con Minnie. Es el mismo procedimiento para hacer los moldes de la Minnie. ¿Qué serían estos?
tiene menos partes. Pero entonces, como en otro video que yo ya les había explicado, cuando vamos a hacer esto, entonces debemos tener en cuenta qué piezas van a ir aparte. Entonces, aquí sabemos que esta parte de la cara es individual. Entonces va así. En este molde, pues como les digo, preferí dejar los orificios de la nariz, la boca y los ojos. Ya más adelante les explicaré por qué. Esta es la forma correcta de sacar los moldes. Bueno amigos, y esta va a ser la base de nuestro dulcero. Lo que hice fue transferirlo a la goma eva de color fucsia, en este caso, porque voy a realizar la mini. Entonces la base de la mini es de color fucsia. Fácilmente, lo que hice fue transferirlo de esta manera para las personas que de pronto no saben cómo se transfiere. Ubicamos el molde y lo vamos marcando en todo el contorno, así, de esta forma, para que nos quede la marca en la goma eva y después poder cortar. Es de esta forma que lo hacemos, para que el palito nos haga la función de un lápiz y no nos manche el foamy o la goma eva. Y después de eso, lo que hacemos es cortar y sacar nuestra pieza. Y realizo el mismo procedimiento con cada una de las partes de nuestros personajes, utilizando el color correspondiente a cada uno de ellos, ¿no? Aquí en estas piezas les voy a mostrar, yo ya las he pintado, es otro paso que ya les muestro cómo se hace. Entonces, los moldes, por ejemplo, aquí ya les voy a explicar por qué dejé los orificios de los ojos. En este molde, cuando lo sacamos, pues es totalmente blanco. Lo que hacemos es tomar el molde, puede ser después o antes de cortarlo, y marcamos dónde van a ir los ojos. Para eso utilizamos el portaminas. En ese caso sí vamos a utilizar un portaminas y vamos a marcar suavemente para poder tener una guía más exacta por donde vamos a pintar. Ya es algo muy tenue. Para eso es este tipo de molde, para que nos quede la ubicación de los ojos donde debe ser, porque las caras necesitamos más exactas. Y a continuación les voy a mostrar cómo pintar estas partes. Bueno, comencemos con el pato Donald. Para pintarlo, entonces, ya tengo marcados los ojos, que como les había dicho anteriormente, con la plantilla los marqué con el portaminas. Tengo exactamente la forma y la ubicación. Entonces, por ahí nos vamos a guiar para comenzar. Vamos a utilizar la pintura azul clara, el tono bien claro, con la ayuda de una paleta o de un acrílico, de un vidrio, de lo que dispongas. Vamos a sacar una pequeña cantidad. Para este paso voy a utilizar el pincel número 2. Y con agua vamos a aguar bastante esa pintura. Introducimos el pincel en el agua y vamos revolviendo. Ya después lo que podemos hacer es tomar un poco y descargarlo al lado y comenzamos a rellenar el ojo. Es lo primero que vamos a hacer sin salirnos. Si de pronto nos ha quedado muy oscuro, pues lo debemos aguar más. Así amigos. Este es el procedimiento que debemos hacer para el ojo.
Hacemos lo mismo con el otro. Y así quedan los ojos ya rellenos. Con la misma pintura aguada vamos a delinear el contorno de la cara también. Así que quede un bordeado muy delgado, no nos vaya a quedar muy grueso. Y con este mismo vamos a realzar los rasgos del dibujo. Por ejemplo, aquí viene algo así. Entonces lo aplicamos, lo realzamos. Miren amigos, de esta manera. Después de terminar de delinear, ahora vamos a pintar los ojos. Pintura negra y el mismo procedimiento. Una pequeña cantidad, agua. Esta de pronto no hay que aguarla tanto, porque con esta ya vamos a rellenar el ojo. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Ya con nuestros ojos pintados, lo que hacemos es darle un poco de luz aplicando una gota de pintura blanca en cada ojo. Eso lo hacemos con el cabo del pincel, una pequeña cantidad, de esa forma. Y para el pico vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí yo marqué con el portaminas por donde debo seguir la línea. Entonces voy a hacer lo mismo y ya les enseño. Para este paso vamos a utilizar nuestra pintura de color naranja. El mismo procedimiento. Descargamos un poco y lo aguamos con bastante agua. Vamos a comenzar a bordear. Donde marcamos con el lápiz es nuestra guía para seguir realizando el pico, miren. Así amigos. Bueno, aquí les muestro una parte cómo va quedando. Hacemos lo mismo en esta y la boca la vamos a rellenar completamente. Listo. Y así quedan nuestras piezas ya pintadas y decoradas. Lo que terminé de hacer en el pico fue rellenarlo como les dije y hacer la lengua con pintura roja. Para la mini, el borde lo puedes hacer con la pintura de color marrón o con el rojo pero bien aguado para hacer estas partes. Igual el mismo procedimiento. En el borde del moño con el fucsia oscuro, en el borde del gorro con el azul oscuro, utilizando el mismo, o sea, colores iguales pero en diferente tonalidad. Listo amigos, entonces ahora pasamos a armar nuestro dulcero. Comenzamos con la pieza principal. Esta pieza sí es igual
para todos los personajes. Esta es la base. Ya sobre esta vamos a pegar la cara del personaje que queramos. Entonces lo que vamos a hacer primero es tomar la mitad, buscar la mitad, así, de esta manera. Presionamos y encontramos nuestro centro. Lo marcamos y lo tomamos un poco más arriba también. Aquí. Si quieres puedes trazar una raya para que tengas una mejor guía. Y lo que vamos a hacer es, con la silicona caliente, aplicamos un cordón de silicona por esa raya hasta esta parte. Tomamos el otro extremo y lo llevamos hacia el cordón. Lo sostenemos hasta que seque y hacemos lo mismo con el otro extremo. Bueno, nos queda de esta forma. Aquí ya los pegamos los dos. Ahora lo que sigue es aplicar silicona en esta parte y vamos a doblar y a sostener para que el cuerpo quede pegado a las piernas. Estas son las piernas de nuestro personaje. Así por el extremo o por el borde de la goma eva. Lo ubicamos bien sentado. Hacemos un poco de presión hasta que seque. Listo, ya se quedaría. Ahora lo que hacemos es tomar los zapatos o los pies que ya habíamos elaborado. Vamos a aplicar en este borde y a pegar también. Y así queda nuestra base con sus pies. En esta parte, por la parte de atrás, lo que hice fue decorar el extremo aquí antes de comenzar la mano con unos aritos que hice con la perforadora. Saqué varias bolitas y con esto lo fui pegando para simular una pulsera o el extremo de una camisa podría ser. En esta parte lo que vamos a hacer es voltearlo hasta aquí, hasta donde comienza el pie, y le vamos a aplicar una pequeña cantidad de silicona aquí en la orilla de la mano. De esta manera. Y hacemos lo mismo al otro lado. Para que nos dé esta forma. Y con nuestra base ya armada, miren cómo queda, amigos. Esta es la forma que necesitamos que quede. Ahora procedemos a armar la cara. Aquí tenemos nuestras piezas. Lo que vamos a hacer es, con el dibujo que ya teníamos de nuestro personaje, nos vamos a guiar para pegar correctamente las piezas, que no nos vaya a quedar corrido. Entonces podemos primero ubicar las partes sin pegarlas para saber en dónde va a ir. Así. Se me olvidó decirles, en esta parte, pues aquí saqué los orificios para pintar los ojos, la boca, pero aquí, en este, pues lo que hice fue cortar la naricita. Sacar el molde para cortar la nariz. Este en relieve nos queda mucho mejor que pintada. Listo, amigos. Entonces, acomodamos las piezas y, por ejemplo, la cara podemos comenzar por
sin moverla, sosteniéndola, aplicamos una pequeña cantidad de silicona para que no se nos mueva la pieza. Así. Y de esta misma manera, poco a poco, aplicamos y terminamos de pegar. Pegamos este y este. Y ya les muestro cómo queda. Y así queda nuestra mini ya armada. Esta es la forma correcta. Para armar Donald debemos tener en cuenta qué partes van pegadas primero y qué partes van de atrás para adelante. Por ejemplo, el pico. Nos debemos guiar bien aquí en esta parte con los ojos para pegarlo bien. Ya sabemos que va por allí, entonces una pequeña cantidad por acá. Así. El moño. El moño va de atrás para adelante. Entonces vamos a pegarlo de atrás para adelante. Teniendo en cuenta las partes que van a entrar en contacto. Así. El gorro. El gorro lo podemos armar de esta forma. Primero este y después de atrás para adelante. Así. Siempre guiándonos con el dibujo. Para tener en cuenta la posición. ¿Sí ven? Ya sabemos que esta es la posición de Donald, aquí. Entonces necesitamos que quede un poco inclinado. Si ustedes quieren también se pueden guiar con el palito. Pueden marcar por dónde va a ir. Esa marca nos va a servir de guía para aplicar la silicona y pegarlo en la posición correcta. De pronto ahí en la cámara no se alcanza a ver, pero desde aquí sí se ve la marca que queda. Así. Y por último, esta pieza que va por detrás. Listo, amigos. Aquí quedaron ya nuestros personajes. Solo nos queda pegarlo a la base. Aplicamos en esta parte. Lo ubicamos bien. Listo. Ahí ya quedó. Aquí en esta parte pegado. Para que no se nos mueva la cabeza, aplicamos un punto de silicona en esta otra parte. Para que la cara quede un poco más firme, o la cabeza. Y así quedan nuestros dulceros. Un proyecto muy útil que podemos utilizar para las fiestas de nuestros niños como un souvenir para obsequiar a los niños, a los invitados. Podemos utilizarlo rellenándolo con dulces o con chocolates. Por ejemplo, yo aquí armé esta bolsa de chocolates con un papel cristal, preferiblemente un papel así transparente del color que ustedes prefieran, para que no nos tape el diseño del personaje. Lo introducimos y nos queda algo así. Un detalle bonito, novedoso. Y esto es para ustedes. Muchas gracias por ver el video. También espero que les haya agradado, que sea de mucha utilidad para ustedes, que lo disfruten y lo puedan compartir con todos sus amigos. Bueno amigos, entonces nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que el arte está en sus manos.